nos corresponde ver el tema de vectores o arreglos, ¿ya? Si ustedes me preguntan por definición qué es lo que es un vector o un arreglo, corresponde, ¿no es cierto?, a una colección de datos del mismo tipo, ¿ya? Muchos autores hablan de que corresponde a colecciones de datos homogéneos. Ahí tengo el 5 como carácter. Recordar que dependiendo de la forma de almacenamiento, entonces lo que tengo dentro es... de esa manera, estos vectores o array, que también es un concepto, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho, que ustedes van a encontrar en la documentación, corresponde a una colección de datos, ¿ya? ¿Qué caracteriza estos datos? Vamos a suponer que este vector se llama X, este vector se llama Y, y el último se llama cadena. ¿Ya? Solamente para simplificar le vamos a dar esos nombres. La declaración de estos vectores es sencilla, simplemente especificamos el tipo de dato, luego el nombre y finalmente entonces el tamaño o dimensión que va a tener el vector. En este caso tenemos 2, 4, 6, tenemos de tamaño 8, por lo tanto, si queremos ser consistentes con lo que tenemos en la gráfica, entonces debiéramos declarar ese en particular. En este caso tenemos un vector flotante, ¿no es cierto? Y también de tamaño 8. Y en el caso del vector de caracteres, nuestra cadena, si queremos ser riguroso con la definición de cadena que hace el lenguaje, lo que dice es básicamente, si yo defino una cadena largo 8, tengo 7 caracteres disponibles, ya que el último corresponde a un terminador o a un carácter especial denominado carácter nulo. Entonces, en este caso, si yo quiero tener 8 caracteres, en realidad siempre tengo que pensar en un elemento más para nuestro terminador, que es el \0, ¿ya? Carácter en particular, ¿no es cierto?, que es el terminador de cadena. Todo el manejo de cadenas en C, yo diría que lo vamos a hacer en un capítulo especial, ya que existe una colección de funciones que son importantes para la manipulación y facilitan mucho esta manipulación, ¿ya? Entonces, mi vector de tamaño 8 es el que tengo allá. El primer elemento del vector, es decir, el x0, entonces tiene el valor 3, el x8, ¿tenemos x8? Esa es una buena pregunta. ¿Tenemos x8? Y x7, o índice 7, ¿no es cierto?, del vector, en nuestro caso vale 0. ¿Existe realmente el elemento 8 del vector? Veamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si tenemos un vector de tamaño n, en rigor lo podemos indexar desde la posición 0 hasta la posición n-1. De la misma forma, entonces, podemos referenciar individualmente los elementos del vector, ¿ya? Tanto del vector flotante, de la cadena o del vector X. Sin embargo, el beneficio de trabajar con vectores no está en la referencia individual de los elementos, sino más bien en el trabajo masivo con los datos, es decir, el recorrer todo este vector y llenar los datos, amplificar los datos, asignarlos desde otro vector, que el usuario, ¿no es cierto?, los ingrese, leerlos desde un archivo. Esa es la idea, ¿ya? De alguna manera automatizar el proceso a través de estructuras repetitivas que nos permitan justamente eso, replicar las operaciones básicas. Las operaciones básicas son el llenado del vector, la impresión del vector. Si quiero juntar dos vectores, entonces los puedo concatenar. Puedo intercalar un vector y generar un segundo vector de tamaño, ¿no es cierto?, igual a la suma de los dos vectores anteriores. Tomo el primer elemento del vector X, luego tomo el primero del Y, luego el segundo del X, el segundo del Y, y así voy intercalando un elemento de un vector con el otro elemento en la misma posición del otro vector y genero entonces un vector mayor. Ya puedo comparar dos vectores y decidir, ¿no es cierto?, si no solo son iguales en términos de tamaño, sino que también en términos de elementos que están almacenados, eso principalmente, ¿ya? Entonces recordar
que básicamente de esto hay que saber que un vector es una estructura de datos, ¿ya? Que se referencia a través del nombre y del índice, y con eso referenciamos a cada una de las posiciones sub i de un vector. Si ese i lo hacemos variar a través de un ciclo repetitivo, entonces podemos tener inmediatamente un ciclo que nos permita el procesamiento masivo de ese vector. ¿Ya? En el caso particular de las cadenas, entonces tenemos también que es un vector de caracteres que tiene una manipulación un poquito distinta, sin embargo también se referencia individualmente o masivamente, y en particular la cadena tiene un terminador denominado carácter null, ¿ya?